Buenas noches para todos. Buenas noches, Lick. Hola, Chelik. Bueno, quiero comentarles que hoy, como dicen por ahí, vengo a medio gas. No me he recuperado. Estoy un poco malo de la garganta aún. Tengo temperatura, dolor de cuerpo, pero más sin embargo la responsabilidad de poderles compartir o impartir la clase, aquí me tiene. Entonces, Le damos permiso, Lick. vamos Recupérese, No Lick. se preocupe, Lick. Va a No se descansar, Lick. preocupe, Primero de la licenciado. salud. Nosotros comprendemos cuando se enferma una persona y la salud es primordial. Bueno, miren, vamos a hacer algo. Les voy a compartir es un repaso de algunos temas que hemos visto en las clases anteriores. Voy a tratar la manera de darle los puntos y que ustedes, entre ustedes, se analicen y den sus opiniones sobre el tema. Y solo voy a intervenir yo si en dado caso hay alguna duda extrema. Y pues tal vez no llegar hasta las 8:30 de la noche, sino que lo vamos a hacer así, de forma más, ¿cómo decirles? Menos tiempo, va, de la hora y media que tenemos. Entonces, yo les agradezco mucho ahí por solidarizarse conmigo con el tema de la salud, pero la verdad, sí estaba un poquito malo ahí. Todo el día he estado casi en la cama, no me he podido levantar, pero aquí estoy. Entonces, quiero escuchar la opinión de ustedes, si están de acuerdo a lo que yo les dije. Yo, por ejemplo, yo les doy el título del tema y ustedes dan su opinión, y entre ustedes pueden decir, mire, yo pienso esto y esto, y otra persona puede decir, yo pienso esto, yo opino esto. No sé si les parece. Completamente de acuerdo, licenciado. Muy bien, entonces, en la clase anterior dejamos unos temas pendientes, que no sé si se recuerdan para los que estuvieron, que era si no estoy mal, era el Estado de Derecho. Y también dejamos pendiente lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico. Entonces, para aquellos que son más participativos en la clase, yo les voy a dar el tema de Estado de Derecho y que alguien por ahí eh, indique qué entendemos por el Estado de Derecho. Participen ahí la mayoría. Pues en este caso yo creo que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza, ¿verdad? Para todas las personas, instituciones o incluso el propio Estado, que están sometidos a leyes ya promulgadas públicamente, aplicadas con igualdad, con independencia y con garantía, ¿verdad? Y sus limitaciones, que definitivamente son las limitaciones del poder. La protección de los derechos es fundamental y la separación de poderes al acceso a la justicia también, porque evita la arbitrariedad. Gracias. Otra persona que participe, que entiende por Estado de Derecho. La compañera dio un Licenciado, detalle. perdón, buenas Buenas noches, tardes. Lick. Mucho Yo gusto. pensaría que el Estado de Derecho también es un principio fundamental para todos, todas las autoridades y las instituciones que están sometidas a la Constitución y las leyes de Guatemala. Gracias. ¿Alguien más? Ronald. Sí, muy buenas noches, Lick. Mucho gusto saludarlo. Solo Gracias.
me ahorré un poquito y que voy en camino aún. Pero con relación al Estado de Derecho, Lick, yo comparto pues la misma opinión de las compañeritas, ¿verdad? En primer lugar, podemos decir que es un principio de gobernanza, ¿verdad? Donde las personas, Lick, ya están regidas, digámoslo así, por un ordenamiento jurídico, por leyes escritas, ¿verdad? En un estado, pues, donde hay separación de poderes y la igualdad de las personas ante la ley. Ese sería mi aporte, Lick. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, licenciado, este principio lo que busca principalmente es que no se dé un gobierno absoluto, que el poder de la ley no se centre en un solo órgano, sino que haya como este balance, ¿verdad? Este equilibrio de poderes como contrapesos que siempre se habla, para lo mismo, para evitar que el poder absoluto se dé en un solo como en un solo organismo. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano ahí? Luis Fernando. Sí, buenas noches, Lick, esperando que sea mejor de su salud, ¿verdad? Yo Gracias. lo que puedo comentar es sobre el Estado de Derecho, es relacionado con lo que usted ha comentado en clase de este curso, y es el, el ser y el deber ser, ¿verdad? Entonces, el Estado de Derecho en este caso es el deber ser, y muchas veces las actuaciones que se dan dentro del mismo Estado de Guatemala únicamente son el ser, pero lo ideal sería que llegaran a ese deber ser de un Estado de Derecho, es decir, que todas las instituciones funcionaran de conformidad con el principio democrático que rige en este caso al Estado de Guatemala, ¿verdad? Y cuando nos referimos al Estado democrático es de que todas las personas tengan en algún momento el derecho a elegir y ser electos. Y ahí es donde precisamente inicia el problema, cuando muchas veces hay violaciones en la limitación a que una persona tenga el derecho de elegir o ser electo en muchas situaciones. Y a veces las mismas leyes, dependiendo cómo están diseñadas o cómo se interpretan, muchas veces se distorsionan en aplicación de la balanza, ponerla hacia determinado sector o persona, y ahí es donde se distorsiona lo que en algún momento es el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, como decían los compañeros, un tema de gobernanza, pero esa gobernanza como la balanza en este caso de la justicia, que no vea a quién aplicar, sino únicamente que el peso de las acciones sea contrarrestada con el peso de las situaciones jurídicas que le aplican, ¿verdad? Entonces se está teniendo el artículo 4 de la Constitución, el principio de igualdad y generalidad, ¿verdad? Solamente Muchas gracias. Bien, yo creo que tenemos bien claro el tema. Sí, no es más pues que el tema acá pasa de que tanto gobernantes como gobernados se le aplique el principio de igualdad, como decía la última persona que participó. Tanto gobernantes como gobernados eh, se les aplique por completo la normativa vigente, o sea, es decir, ni de un lado ni de otro, que todo sea equitativo. Bueno, ¿alguien más quiere participar en este tema? Bueno, en vista de que ya tenemos claro, ahora vamos a ver el tema de el hecho jurídico y el acto jurídico. Considero muy importantísimo que yo considero que pues tal vez alguno de ustedes eh, ya lo tiene bien claro, o si no es que la mayoría, pero no está de más recordarlo porque ese es el pan diario de uno, pues recordemos que si existe un hecho, pues va a entrar el tema legal ahí. Si existe un acto jurídico, entra el tema legal. Entonces, ese es el pan diario del abogado. Entonces, quisiera saber o quisiera escuchar qué entendemos por un hecho jurídico y un acto jurídico, qué es uno y qué es el otro.
Buenas noches, licenciado. Pues tal vez no lo Bueno, tengo tan claro, pero más que todo en el hecho jurídico, cuando se dan consecuencias jurídicas sin que el hombre, sin la intervención del hombre implícitamente. Y en el acto jurídico sí lleva implícito la intervención, la acción o omisión de un hombre, del hombre en sí. ajá, muy bien. ¿Alguien más? Yo vi que alguien levantó la mano por allí. Nuevamente, Lick, sí, respecto a lo que Sí, sea la compañera, ¿verdad? Relativamente el hecho jurídico, en su mayoría, no existe con intervención humana. Muchas veces se asocia a temas de la naturaleza o situaciones en particular que el ser humano no puede controlar, ¿verdad? Por lo contrario, el claro. acto jurídico hay una intervención, hay una voluntad. Sin embargo, en el hecho jurídico, por ejemplo, no necesariamente interviene el ser humano, pero puede formar parte de ese hecho jurídico. Por ejemplo, en la época pasada de lluvia, en carretera El Salvador hay un área donde ocurren demasiados derrumbes, ¿verdad? Y lógicamente todos los meses de invierno muchas veces colapsan los muros a pesar de que tengan protección, porque la saturación de agua es en algún momento exagerada. Sin Sí, embargo, en uno de los terrenos de por ahí, vino una persona y empezó a hacer una excavación para poder tener mejor su terreno. Ese sí, problema de la excavación y la preparación de ese terreno ocasionó problemas en un condominio desde arriba. Entonces, cuando la lluvia vino por la época de invierno, se saturó y se deslavó y ocasionó una situación bien compleja que tuvo incluso la muerte de un guardia de seguridad de ese predio, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el ser humano no lo ocasionó, tal vez en teoría no hubo una intencionalidad, ese hecho jurídico derivó del clima en ese momento, pero sí hubo una persona que dijo, miren, yo quiero este terreno excavarlo, y está también regulado en la ley que si en algún momento yo provoco un derrumbe, un daño a una tercera propiedad, tiene una consecuencia jurídica, ¿verdad? Son dos situaciones que en algún momento hay que tomar en cuenta. Solamente, Lick. gracias. Perfecto. Sí, lo que han dicho los que intervinieron. El hecho jurídico puede ser de que venga de una cuestión puramente natural, pero también puede ser de que haya voluntad del hombre, mientras que en el acto jurídico es totalmente la voluntad. ¿Estamos allí? Así es. Sí, licenciado, perdone, y dentro de esto podríamos mencionar quizá algunos ejemplos, ¿verdad? En acto jurídico podríamos mencionar, por ejemplo, el matrimonio, eh, el testamento, una compraventa, mientras que en un hecho jurídico podríamos hablar de la muerte, Lick. No sé si entra ahí el nacimiento o un terremoto, ¿verdad? Para poder más o menos que quede bien claro la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Claro, así es. Sí. El acto jurídico puede ser, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble, compraventa de un vehículo. El hecho jurídico puede ser, como dijo usted, la muerte de alguien, un terremoto. Esos son ejemplos muy claros. Bueno, yo creo que ya tenemos claro este tema, vamos a pasar al otro. Se recuerdan que también quedó pendiente, yo les dije que investigaran eh, cuál era la diferencia entre proceso y procedimiento. No sé si alguien lo investigó. Lick, Luis yo Fernando. solo comentar que en este caso el proceso por naturaleza es una serie de fases o etapas que busca la consecución de un fin en particular, ¿verdad? Ahora el procedimiento es una acción en particular que ayuda a llevar a cabo ese proceso. Mm, así es. Así es. Luis Fernando. Ahora el procedimiento es una acción en particular que ayuda a llevar a cabo ese proceso. Así es. Así es. Así es. Así es.
¿Alguien más quiera participar? Buenas noches, licenciado. Pues lo que decía el compañero, era el proceso, por ejemplo, en el ámbito del derecho, es un conjunto de actos jurídicos que realizan las partes, ¿verdad? Entonces el juez, con el fin de resolver el conflicto entre las partes, da una sentencia. Y pues el procedimiento es la forma, ¿verdad? De esos pasos que se deben seguir dentro del proceso. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Creo que ahí estamos claros. Ahora vamos con otro tema que considero importantísimo. Es sobre el silogismo jurídico. El silogismo jurídico. Importantísimo también estos términos. Y quisiera que alguien participara ahí y que me explique qué entiende por el silogismo jurídico. ¿Puede repetir la pregunta, Lick? Perdone. Claro, con gusto. Preguntaba sobre qué entendemos por el silogismo jurídico. Licenciado, en este caso, por ejemplo, el silogismo jurídico podría ser una forma de razonar a través de la deducción. Utilizando, por ejemplo, en este caso, utilizado en el derecho, sería cómo aplicamos las normas generales a casos concretos. Ajá. Exacto. Entonces, para esto necesitamos siempre una premisa mayor, que digamos Sí. que es la norma legal, una Sí. premisa menor que podría ser los hechos probados, y pues una Ajá. conclusión que en este caso podría ser ya sea una sentencia o un resultado lógico. Exacto, es que el silogismo jurídico se divide en tres partes. Lo que usted decía, la premisa mayor y la premisa menor, y pues termina con una sentencia, refiriéndonos a un caso concreto, ¿no? Entonces, de esa cuenta, necesito que alguien más dé su punto de vista. Yo solo una duda, Lick, en ese tema también la compañera hacía referencia a la premisa mayor, a la menor y a la conclusión, que ya adaptándola al proceso jurídico es la ley, los hechos y en algún momento la sentencia o resolución de ese caso, ¿verdad? En ese caso sería Exacto. en un momento el tema de la plataforma jurídica y la plataforma fáctica para poder en algún momento determinar si hay un encuadramiento en un caso concreto. Exacto. Ahí podríamos como que también hacer el match, si valga el término, entre el ser, el deber ser, ¿no? Porque, digamos, bueno, no digamos, sino que así es, la premisa mayor es la norma como tal, ¿no? La menor es los hechos que de eso se deriva una sentencia. ¿Estamos claros ahí? Por mi parte, sí, licenciado, gracias. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Recordemos pues que nosotros, los estudiosos del derecho, los profesionales del derecho, lo que buscamos es conocer esa normativa, comprender esa normativa por medio de un razonamiento lógico. Eso es lo que nosotros buscamos y lo hemos repetido varias veces y hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, de que no nos quedemos con la norma escrita. Siempre busquemos el por qué es así. Vamos a avanzar. Entonces,
Por acá también traigo un tema sobre qué entendemos por la naturaleza del derecho. Llevémoslo a un ejemplo. Si alguien tiene en este momento la noción, ¿qué entiende por naturaleza del derecho? Que nos lo explique, por favor. Licenciado, yo entiendo que es como, o sea, se refiere a la esencia, o sea, a tener fundamento y razón de ser del derecho. O sea, Ajá. como por qué existe, cuál es su función. Por ejemplo, si tiene fundamento en la naturaleza humana y en principios. Eso es lo único que podría decir. No sé si alguien más quiere complementar. Muchas gracias. Sí, seguramente alguien más ahí va a complementar su opinión. Buenas noches, licenciado. Pues solo aportar de que la filosofía es una rama de la filosofía, ¿verdad? Que nos lleva a la reflexión sobre el derecho basado en la moralidad y también en un pensamiento jurídico visto desde la historia del derecho. Entonces nos lleva a criticar, a analizar y a reflexionar sobre el derecho. Claro. Muy bien. Y lo que acá se busca, lo que ustedes como futuros profesionales del derecho tienen que buscar es que esa comprensión profunda de la naturaleza del derecho. Entonces, ¿se recuerdan cuando recibimos el curso yo creo que ya lo recibieron, teoría del Estado? En la teoría del Estado a uno le mencionaban cuáles eran los elementos del Estado. Entonces, uno de los principales elementos del Estado es su población, es la sociedad. Solo imaginémonos un Estado sin población. Es un ¿cómo decirles? Para temas de didácticos, de estudio. Solo imaginémonos que el Estado tenga territorio, pero que no tenga población. Entonces, allí nos damos cuenta que la población, la sociedad, es el elemento para mí más importante. Es decir, todos son importantes, pero yo lo pondría en el número 1. Entonces, si decimos que la naturaleza del derecho, ¿qué entendemos por eso? Es cuando haya una causa, hacia dónde va hacia dónde va enfocado la aplicación. En este caso, la normativa. Entonces, su naturaleza siempre va a ser que va enfocada a normar la convivencia de una sociedad. Por supuesto que hay otro tipo de cuestiones, pero para mí su naturaleza principal va a ser de que va enfocada a regular la convivencia de esa sociedad. No sé si alguien más quiere aportar a lo que yo estoy diciendo. Licenciado, también puede ser que sea un sistema normativo, también institucional, y que Sí, regule la conducta humana a la sociedad mediante exacto. normas que obliga pues a inspirar en la justicia y una certeza jurídica. Claro, exactamente. Pero si nos damos cuenta, aquí la compañera ha dicho algo muy importante. Si nos damos cuenta que la creación de esa normativa, ¿a quién va dirigido? A la sociedad. A la sociedad.
Porque una norma jurídica no va a ir dirigida a una piedra, por ejemplo. No va a ir dirigida a ¿qué se me ocurre a mí? Al suelo. No. Entonces su naturaleza es que va dirigida a una sociedad. Entonces, por lo tanto, de que hemos venido hablando de que el ser humano es un animal, como dijo Aristóteles, es un Es animal racional. político. Racional. Así es un animal político y un animal racional. Entonces, esa normativa, su naturaleza es que va enfocada a la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad cambiante. Tenemos una sociedad, somos seres cambiantes. Entonces, derivado de ese cambio que constantemente nosotros sufrimos, se vienen pues haciendo leyes, se viene tipos penales que a veces uno no los tiene, pues. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres cambiantes. Y es que ahorita vamos a llegar al tema del vacío legal y el tema de la analogía. Fíjense de que Perdón, entonces encuadrándolo en lo que hemos venido estudiando, se podría decir que la naturaleza del derecho encuadra mucho en el justnaturalismo porque conecta el derecho con la moral y los valores superiores. ¿Es así? Sí, y también podemos exacto. decir que es positivismo porque define el derecho por su creación humana y sanciona la moral por separado. Sí, exacto. Es que si se dan cuenta, todo va amarrado. Todo va amarrado. Entonces esa naturaleza del derecho, digamos, que va enfocado a eso, va enfocado a la sociedad como tal. Ese es el punto principal, hay que tener claro. Porque para que exista una norma tiene que haber una necesidad. Para que exista la norma tiene que haber una necesidad para normarlo. Y se va a normar a la sociedad. Ya sea porque se cometió un delito o ya sea que porque hay unos asuntos puramente de derecho privado, entonces el Estado tiene que intervenir en eso. Aunque vean, yo siempre he criticado cuando se menciona, por ejemplo, el derecho público y el derecho privado, que son dos temas que les traigo aquí también, amarrado a lo que estamos hablando ahorita sobre la naturaleza del derecho. Yo siempre he dicho que el derecho privado no es tan privado como tal. Y si quieren de una vez nos vamos a esos dos puntos. Veamos el derecho público y el derecho privado. Entiendo que el derecho público es Estado, sociedad. El derecho privado, particulares. Necesito que alguien opine. Solo le doy nada más como la guía para que tenga la noción. Necesito que alguien opine sobre el tema derecho público, derecho privado. Kelly, por favor, adelante. ¿Está ahí Kelly? Yo vi que levantó la mano. Si quieren, yo les digo quién necesito que participe. Alma Lorena, ¿estará por ahí? Sí, licenciada, buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas noches. Yo diría que derecho público, pues es la rama del ordenamiento
del ordenamiento jurídico, ¿va? Que regula las relaciones entre las personas, entidades privadas en los órganos que atañe al público. Ajá. Ese es el derecho público para usted. Ajá. ¿Y el derecho privado? Entre las relaciones entre particulares, personas en igualdad, en condiciones, sin la intervención soberana del Estado. O sea, basándose en la autonomía de la voluntad y principios y ramas, incluyendo el derecho civil, común, mercantil, laboral. No sé si estoy en lo correcto. Sí, está bien. Muchas gracias por la participación. Creo que alguien más quería participar ahí. ¿Alguien más levantó la mano? Yoli, buenas noches. Buenas noches. He entendido que el derecho público, pues la finalidad es proteger el interés colectivo y la organización estatal. Y la finalidad es regular los intereses particulares y relaciones cotidianas, ¿verdad? Y al menos en cuestión pública, pues el Estado es el que manda, y en cuestión privada son ¿cómo le diré? La igualdad entre partes o el acuerdo entre las partes, ¿verdad? Ajá. Y ejemplos en el derecho privado podría ser los impuestos, ¿verdad? Procedimientos administrativos, y en el área privada serían herencias, matrimonio, propiedad, etcétera. Estas Y fíjate, gracias. Y fíjese de que allí es donde, por ejemplo, estos últimos ejemplos que usted dio, yo siempre me he preguntado y abro signos de interrogación. Por ejemplo, usted decía de esos, usted mencionaba el matrimonio, ¿no? Los contratos, creo yo. Sí, en derecho privado. Es en el derecho privado. Por ejemplo, una pareja se va a casar. Pues el Estado no le está diciendo, mire, cásese. Usted ya es tiempo que se case. No, el Estado no interviene allí. Pero a la vez sí interviene. ¿Por qué razón? Porque ese matrimonio no se va a quedar entre ellos. De las personas, ¿no? Sí. En el RENAP, en el Registro Nacional de las Personas, en el RENAP, ese acto jurídico. Entonces, el Registro Nacional de las Personas no es una empresa lucrativa, es una entidad o es una institución del Estado como tal. Entonces, allí es donde yo tengo esa discrepancia entre que si realmente es privado o es gallo gallina, como decimos, ¿va? ¿Me entienden? No sé si alguien quiere opinar ese tema. Por ejemplo, un contrato de compraventa de bien inmueble o un contrato de compraventa de un vehículo. Es cierto, el negocio se hace entre particulares, pero el vehículo se va a registrar en la SAT. Por ejemplo, la compraventa de bien inmueble se va a registrar en el Registro General de la Propiedad. Entonces el Estado interviene en poca parte, en mucha parte, pero interviene. ¿Cómo lo ven ustedes? Alguien que opine y una opinión, Lick. ¿Cómo lo entienden? ¿Sí? Una opinión. Fíjese que comparto su percepción en que no es tan privado el derecho privado. Y recuerdo que en teoría el Estado, cuando uno pues, da lectura a determinados documentos, existen corrientes de pensamiento y de cómo en algún momento se estructura el Estado y también el derecho, por supuesto. Y algunos son partidarios de que el Estado y el derecho es uno solo, y otros
pues en algún momento lo separan entre la parte pública y la parte privada, ¿verdad? Con lo que ya nosotros criticamos, ¿verdad? Sin embargo, Sí, al ir a la esencia del Estado y también dependiendo la corriente que en algún momento dé su opinión, el Estado en sus elementos importantes pues, tiene un territorio, como usted lo comentaba, una sí, población, sí, un marco jurídico vigente y lógicamente un sí, fin social, ¿verdad? Entonces, esa es una de las corrientes, hace referencia al fin social, que es el bien común establecido en nuestra Constitución. Pero lo que me llama la claro, atención es que es un marco jurídico vigente. Y lógicamente el funcionamiento del Estado en el ámbito de sus competencias se regula a través de un marco jurídico. Entonces, si el Estado de ese momento que se constituye tiene, en este caso, una constitución de cómo se estructura orgánicamente y su funcionamiento, todo el derecho por naturaleza debería de ser público. Sin embargo, por aspectos prácticos, se hace una separación entre público y privado, pero en este caso hay acciones que inician como en la rama del derecho privado, pero existe un conflicto y en algunos casos una posible litis que es necesaria llevar a la intervención del Estado. ¿No? Entonces hay un cambio entre lo que originalmente nació como algo privado, pero tiene que recurrir a lo público para que se le dé una resolución ante un juez aplicando la jurisdicción que el Estado ejerce a través de los juzgados y que correspondan, ¿verdad? claro, sí. Fíjese de que, ¿sabe por qué yo a la vez, como les digo, de que yo abro signos de interrogación, hago la pregunta y cierro signos de interrogación? Y a la vez, después de analizar el derecho público y el derecho privado, yo digo, bueno, por naturaleza, como dijo usted, tendría que ser todo derecho público, pero se hace estos dos tipos de distinción entre público y el privado. Y es que ahorita les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia. Yo cuando viajo al oriente del país, a Jutiapa, a mí me dan ganas de comer o de tomar agua de coco. Y hay un señor que tiene unos árboles de coco. Entonces vengo yo y le voy a comprar los cocos, pues. Entonces, allí hay un negocio. 10 quetzales un coco y hay un negocio. Yo le entrego la plata, el dinero, él me entrega la fruta, va, el coco. Entonces, allí es donde yo veo de que sí existe el derecho privado, porque el Estado no está interviniendo en ese aspecto. Otro ejemplo claro que yo siempre lo analizo es alguien que llega a comprar leche de vaca. Mire, véndame 2 litros de leche de vaca. Entonces, hay un negocio allí, ¿no? Hay un negocio, compra de la leche, recibe la plata, recibe la leche, pero el Estado no está interviniendo. Entonces, yo creo que la lógica por allí va encaminado. No sé qué piensan ustedes. Por eso es que hay separación entre uno y el otro. Quisiera escuchar ahí que si están de acuerdo conmigo o difieren de lo que yo estoy diciendo. Relativamente no hay intervención del Estado en esas dos actividades que usted menciona, ¿verdad? Pero volviendo al principio del marco jurídico vigente y la potestad que ejerce el Estado, por ejemplo, nos vamos al derecho tributario, podría existir una operación grabada para efectos tributarios y en una renta que debería de tributar. Esto Exacto. siempre y cuando se indique en la ley. Por ejemplo, la ley del IVA establece una exención a todas las compras que se realicen que no superen los 100 quetzales en un mercado cantonal, por ejemplo. Entonces, ya la misma ley lo regula, que no sobrepasa los 100 quetzales, no es necesario, o sea, está exento del pago de impuestos. Pero, sin embargo, se supera esa fracción, ya debería tributar. Eso sería el deber ser, pero el ser es otro asunto, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que son situaciones muy simples, ¿verdad? La leche de vaca yo la compro, pero en una naturaleza de negocio, ¿cuántos litros o cuántos vasos de leche vendería al día? Pues
X cantidad y esa X cantidad ya sobrepasa un monto y ese monto para aspectos constitucionales que dice que todos los ciudadanos tienen el deber cívico de contribuir a los gastos públicos del Estado. Entonces, ahí también, a pesar de que no existiría una intervención del Estado, pero sí está plasmada en una norma, ¿verdad? Solamente eso, Lick, disculpe mucha interrupción. No, no tenga pena, es muy importante la participación de ustedes porque con esa clase de ejemplos nosotros vamos pues entendiendo mejor los términos y las cosas. Y es que, sinceramente a eso es que yo los quiero llevar a ustedes, que ustedes sean buenos para filosofar, es decir, se dan cuenta todo lo que aquí hemos hablado sobre ejemplos, eso no está escrito en la ley, algunas cosas no están escritas en la ley, entonces ese es el enfoque que yo les quiero llevarles a ustedes, que analicen todo aquello que no esté escrito en la ley. Entonces yo creo que vamos avanzando muy bien y pues me siento pues muy contento porque la mayoría de ustedes tiene esa percepción muy clara sobre cómo manejar el tema de la filosofía del derecho ante los casos de los fenómenos jurídicos. Bueno, ya hablamos del derecho público, hablamos del derecho privado, ya dimos nuestras opiniones, qué entendemos por uno y qué entendemos por el otro. Fíjense de que en el libro del licenciado Luis López hay un título que dice La ley y el razonamiento de los abogados. No sé si ustedes ya llegaron hasta allí. En mi libro está en la página número 25. Encontré algo interesante, sobre el tema de la ley y el razonamiento de los abogados. Entonces, se los voy a dejar como se puede decir así, como de tarea para que usted lea esa parte y la entienda y se va a dar cuenta de esa relación que existe de la ley con el razonamiento del abogado. Léalo, es una hojita, está tal vez como unos 5 párrafos. Yo cuando encontré un párrafo que me interesó, lo volví a leer, lo volví a leer y lo volví a leer. Entonces, se los voy a dejar por ahí para que ustedes lo lean cuando tengan tiempo y lo analizan. La ley dice y el razonamiento de los abogados. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la analogía y el vacío legal. Es una cuestión muy importante para los profesionales del derecho poder entender estos dos términos, estas dos cuestiones sobre la analogía y el vacío legal. ¿Alguien que quiera participar o yo designo a alguien que me opine sobre estos dos temas? Alma Lorena, ¿estará por allí Alma Lorena? Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Escuchó Pues la analogía y el vacío legal. O sea que sí. La analogía, pues para mí es ausencia de algo que no está en el ámbito de la analogía. Y el vacío legal también está relacionado también
con la insuficiencia de las normas que son legales, pues. No sé Ujú. si le puedo añadir más o... Sí, gracias por su participación. Si usted tiene algo más, pues bienvenido. Pues, ahora no, pues le damos intervención a otra persona para que nos pueda dar su punto de vista. Sí, como una laguna jurídica, diría yo, que es la ausencia de normas que expresa y aplica a un caso concreto, ocurriendo también con una situación o prevista regulada al derecho vigente, ¿va? Ujú. Diría yo ¿Alguien más quiere? Sí, perdón. que obligado pues a los jueces, ¿va? Para aplicar principios generales del derecho e interpretar analógicas, pero analogías sería también para resolver controversias. Ujú. Perfecto. ¿Alguien más quiere participar? Pues como decía la compañera licenciado, la analogía pues es un método, ¿verdad? Específicamente pues se usa de interpretación jurídica y tengo entendido que se utiliza cuando no existe una ley que regule exactamente un caso, ¿verdad? O sea, en este caso el vacío legal o la laguna. ¿Ah? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿En Guatemala se puede aplicar la analogía? Por ejemplo, en el ámbito Eso está penal, prohibido. ¿Cómo? tengo entendido que en el ámbito penal no se puede. Ajá. ¿Quién En, más? ge- en general no sé más, perdón. Se puede aplicar, licenciado, solo en la rama civil, porque los delitos tienen que estar tipificados. Perfecto. ¿Estamos bien? Exactamente. La analogía no se puede Licenciado, aplicar. ¿Sí? y por ejemplo, la ley del organismo judicial nos dice que la interpretación debe de hacerse con la finalidad y el espíritu de la ley, ¿verdad? La Sí. historia fidedigna de su institución y las disposiciones de otras leyes sobre cosas o situaciones análogas. Entonces, en este sentido, la interpretación de la ley debe hacerse de acuerdo a sus normas escritas y por analogía, únicamente sería en el ámbito civil, en el derecho mercantil y en el derecho administrativo. ¿Es así? Eso es así. Así es. Sí, porque estoy viendo yo acá mi código penal en el artículo 7. Cuando tengan tiempo lo leen. Dice exclusión de la analogía. Pues allí nos está diciendo todo, pues que se excluye, ¿no? Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Entonces, en el tema civil, en cuestiones administrativas, en temas mercantiles, la analogía sí se puede aplicar, salvo en el derecho penal, que los jueces no pueden aplicar la analogía. Fíjense de que yo les voy a comentar un caso que estoy conociendo sobre, sobre un tema y pónganle mucho asunto a este caso que les voy a mencionar. ¿Ustedes saben si en Guatemala existe una ley que regule las criptomonedas? Que yo sepa, no, licenciado. No hay regulación aún. Ajá, no hay. Entonces, fíjense de que a mí me llegó un caso que posteriormente se lo vamos a ver allá cuando tengamos clases presenciales y lo vamos a debatir. Donde una persona, mi cliente, se dedicaba a vender criptomonedas.
Pero resulta de que la persona que le compró las criptomonedas era un perfil falso, se puede decir así, porque como eso es por medio de una aplicación, y como yo no he, o sea, yo, primer caso que me llega de esa naturaleza, tuve que investigar un poco. Entonces, es por medio de una aplicación y pues hay que evitar, digamos que si yo estoy vendiendo, pues la persona que me compra tiene que hacer un débito de una cuenta bancaria para depositarlo en mi cuenta y así sucesivamente. Perdón, voy a tomar agua. Entonces, resulta de que la persona que compró las criptomonedas era el titular de la cuenta donde se debitó el dinero, pero no, era una tercera persona que tenía un perfil falso. Aquí hay mucha tela que cortar en este caso, pero yo lo he ido simplificando y les voy a decir cómo lo he ido analizando y de acuerdo a la filosofía del derecho. Vean, entonces viene una tercera persona que es la afectada que le debitaron de su cuenta bancaria, del Banco Industrial. Se sacó ese dinero que eran 150,000 quetzales, se debitó de la cuenta de esta persona. O sea, de que en esa transacción intervinieron 3 personas, por decirlo así. Mi cliente, que es el que vendió, una tercera persona que era el perfil falso, se puede decir así. La segunda persona, perdón, la segunda persona era el perfil falso y una tercera persona que es la afectada que se le debitó el dinero de su cuenta bancaria. Entonces la persona a la que se le debitó, pues fue al Ministerio Público y pues presentó su denuncia. Entonces vienen y a mi cliente lo llegaron a notificar a su casa indicándole de que él pues había incurrido en un delito, que ese delito se llama estafa. Bueno, entonces vengo yo, me apersoné al Ministerio Público y pues allí estuve platicando con la auxiliar fiscal que lleva el caso. Entonces yo le pregunté a ella de que si en Guatemala las criptomonedas son de curso legal o no. ¿Por qué está tipificando un delito que la ley en Guatemala no lo ha tipificado? Porque incluso la Superintendencia de Bancos no reconoce las criptomonedas como una moneda de curso legal, como es el quetzal, pues que la ley monetaria lo reconoce como de curso legal. Entonces puse, como decimos ahí va, puse en qué pensar o en jaque mate, como dicen, a la fiscal, auxiliar fiscal, que porque estaba tipificando un delito que no está establecido, porque ella lo tipifica como estafa, pero y las criptomonedas no son monedas de curso legal en Guatemala, no se puede, pues. Entonces, precisamente eso fue ayer. Entonces, el caso está fresco y yo todavía estoy en ese análisis por dónde voy a entrar, porque nos dieron una cita para una conciliación, pero mi cliente pues no tiene esa plata, pues. Entonces, obviamente, la parte afectada no van a aceptar el dinero que ella ofrece. Entonces, yo necesito que ustedes participen en este caso. ¿Ustedes creen de que allí existe un vacío legal en ese caso? Y que ustedes expliquen qué entienden por eso.
si realmente se puede tipificar como una estafa, se puede tipificar como un hurto, o cómo lo ven ustedes, ya entrando en ese análisis filosófico. Alguien que quiera participar. No sé si les quedó claro el caso que les planteé. Pues habría que analizar un poco más con la información, pero de primera mano no hay una regulación en Guatemala y por ende no existe la tipicidad, ¿verdad? Si fuera El Salvador, en El Salvador, que ellos tienen adoptado, en este caso, la criptomoneda como el Bitcoin como moneda de curso legal, entonces sería otra cosa porque existe una regulación. Acá no, por el tema de la compra o venta de ese tipo de moneda no existe, ¿verdad? Podría en algún momento evaluarse la forma en que se extrajo el dinero desde la cuenta, si fue una extracción no consensuada o si él solito pagó ese dinero. Después, miren, no me dieron. Es como el tema de que se venden propiedades en la luna, ¿verdad? Entonces, la luna, en algún momento yo le voy a vender a alguien y después me dice, mire, me estafó porque le iba a comprar una finca en la luna. No tenemos regulación para el tema de las propiedades en la luna, excepto que en otros países y demás hay ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, pero no hay una regulación que en algún momento permita que se pueda perseguir algo que no está establecido en la ley, ¿verdad? Si la ley no está establecido, no existe, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema de la tipicidad, no cumpliría en ese caso en particular, desde mi percepción, ¿verdad? Habría que evaluarse otras situaciones donde se afectó al cuentaviente, pero para ver como ya llegando al tema del silogismo, para ver si en algún momento la aplicación de una premisa mayor y una menor nos da un resultado, y si no lo da, pues definitivamente no es posible. Claro. Muchas gracias. Aunque más habría que quiera? analizar, licenciado, porque podría ser que en este caso podría ser una estafa o un fraude, dependiendo de cómo se llegó a que la persona invirtiera, ¿verdad?, en una criptomoneda. Entonces, habría que verificar o que analizar cómo fue que la persona llegó a extraer el dinero de su cuenta bancaria, porque podría encuadrarse también en un fraude. Claro. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo ya he tenido conocimiento de este tipo de casos y sí los están llevando como que si fuera el típico caso de estafa propia. Ajá. Porque hacer estas personas, estas perfiles y a través de ese perfil, dan el usuario de la app de criptomonedas y ellos utilizan la cuenta y a través de estas terceras personas están estafando a la gente. El problema es que nunca encuentran al original, digamos, sino que a estas personas que utilizan en nombre de ellos, ¿verdad? Aún así, estas personas están cometiendo pues un delito, porque yo ya he conocido casos de personas que ya han sido llamadas a declarar en estos casos por motivos de estafa propia. Ajá. Muy buena su participación y usted dice que ya tiene conocimiento de casos así y pues les están tipificando el delito de estafa propia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora les quiero yo mencionar, por ejemplo, ¿han ustedes escuchado? Me imagino que sí. Esos que se quieren volver animales, que los terian, ¿cómo le llaman a eso? Terian les dicen, ¿va? Terian. Sí, bien. Para mí otro asunto muy complicado, otro asunto que a veces uno dice, ¿y aquí qué pasa, va? Porque yo vi una noticia de El Salvador que parece que Bukele está prohibiendo
que su gente, su población, haga ese tipo de prácticas. Entonces, yo lo que veo al futuro es que a lo mejor esto pues tiene que ser normado, ¿no? Para que no haya ese vacío legal allí, porque la gente se quiere volver un perro, un caballo, un cerdo, una piedra, lo que sea, ¿no? Entonces, mientras eso pase, existe la incertidumbre cómo se va a manejar el asunto, ¿no? Y no estamos lejos de que esto pase en algunos pueblos donde la cultura, por ejemplo, en el occidente del país, su cultura son diferentes, por ejemplo, en la cultura del oriente del país, y pues pueda darse un asunto donde a estas personas se les pueda pues hasta excluir del lugar o pegarles una subchicoteada o no sé, realmente las costumbres de los pueblos mayas de aquí de Guatemala. Entonces, otro asunto muy complicado, y eso viene al caso lo que yo les decía, que somos un mundo cambiante, somos una sociedad cambiante que cada día se necesita que se vayan evaluando casos que surgen que hace 15, 20, 30 años jamás se hubiera pensado que existieran. ¿Me entienden? Entonces, allí es donde el Estado tiene que actuar para regular este tipo de cosas. Y el abogado tiene que ver si realmente esa norma se ajusta a lo que realmente el caso a la cual se le va a aplicar. Entonces, dicho esto, el caso que les mencioné primero del tema de las criptomonedas, yo lo estoy analizando, lo estoy pues exprimiendo por todos lados qué es lo que voy a decir, porque realmente mi cliente no tiene esa cantidad de dinero y obviamente de plano se va a una primera declaración y pues ni modo, pues hay que llevar los argumentos, el análisis crítico de lo que hemos venido hablando durante todo el curso, ¿no? Entonces, si ustedes pueden analizar ese caso, también lo pueden hacer para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones y pues saquemos en limpio lo que para nosotros podría hacerse por parte del defensor, por parte del juez y por parte del Ministerio Público, es decir, ver qué cosas tiene cada parte procesal. Abogado defensor con sus cosas, o con lo que analiza, el Ministerio Público, que es el que investiga y el que tiene el monopolio de la persecución penal, y en el caso de los jueces, pues son los que la aplican. Entonces, habría que ver esas tres cosas, cómo, y plantearnos esos escenarios, cómo podría resolverse. Porque hasta este momento, pues yo, como les digo, es el primer caso que veo, pero ya estoy analizando el tema y pues espero que me ayude un poco el tema de la filosofía del derecho para analizarlo bien. Bueno, entonces, creo que vamos a avanzar. Creo que ya habíamos visto el tema de la interpretación Licenciado, jurídica. ¿Sí? disculpe, no sé si puedo dar mi opinión de lo que había analizado ahorita en este lapso de tiempo Sí, mientras usted comentaba lo del caso. claro. Por favor, Pues mire, adelante. realmente yo no sé realmente cómo se maneja el tema de las criptomonedas, pero más o menos tengo una cierta noción. Y me imagino que si, digamos, en este caso, su cliente, pues nunca
digamos, le cayó el dinero de estos 50,000 quetzales porque la otra persona, que fue la segunda, con el perfil falso, obtuvo ese dinero y lo robó, pues en dado caso creo que se podrían comprobar con, me imagino que algún estado o alguna imagen digital en donde se pudiera evidenciar que nunca recibió el dinero, ¿verdad? Porque realmente tipificarlo como tal creo que es un poco difícil por lo mismo de que no está regulado. Sin embargo, sí podría como que encajar en estafa de alguna manera, pero no precisamente por parte de su cliente, sino que de la segunda persona que fue la que realmente cometió ese error o intencionalmente lo hizo, ¿verdad? Entonces creo que la manera más viable de salvarlo por ahora sería tratar de comprobar de que él nunca recibió este dinero para poder como encajarlo en que otra persona sea la culpable. Sí, fíjese de que sí, el Ministerio Público tiene los movimientos del banco en la cuenta de mi cliente. O sea, a él sí le llegaron los depósitos. Ah, correcto, sí, entiendo. Sí, el Ministerio Público sí tiene los movimientos del banco y el dinero llegó a mi cliente. La incógnita o la gran pregunta es, ¿quién es este perfil falso? Pues, entonces, miren, en un banco no es tan fácil que por muy poca la cantidad de dinero que uno vaya a retirar, pues tiene que pasar un proceso. Y mayormente el banco industrial, incluso hasta cuando uno va a retirar dinero con su tarjeta y todo, ay, mire que su DPI, que tiene que firmar acá, que no sé qué, va, no digamos ya por medio de una aplicación, porque la persona que está autorizando que se le debite cierta cantidad de dinero de su cuenta, tiene que estar debidamente comprobada que la persona que cuentaviente de ese banco sea el que está diciendo que van a retirar cierta cantidad. Entonces, hasta donde yo tengo entendido que tienen que poner la cara en el teléfono y ellos llevan un registro de la persona que que está autorizando a retirar cierta cantidad de dinero. Entonces yo lo que le dije a la fiscal fue de que yo necesito ese movimiento que el banco hizo, pero que esa captura de imagen que ellos tuvieron, yo lo necesito verlo, ellos no lo tienen para determinar qué persona fue, porque si en dado caso el perfil falso se hizo pasar por la señora, la tercera persona, pues ahí tiene que estar la cara de la persona, ¿no? Tiene que haber un registro. ¿Y cómo fue de que el banco le autorizó pues, para retirar el dinero? Miren, a mí se me vienen un montón de cosas, porque, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿será que en el banco no existe también algún grupo criminal allá adentro? ¿Será que también la señora que presentó la denuncia no se puso de acuerdo con este otro perfil falso para poder estafar a mi cliente? Miren, a mí se me han venido un montón de cosas, pero todo puede pasar. Mientras tanto, estoy así como que todavía con un 50% del avance del caso. Entonces creo que por allí vamos a ir dejando este asunto. Nos quedaron algunos temas pendientes y pues ya tenemos fechas de examen. El examen no va a cambiar, va a ser las mismas preguntas y respuestas que se dieron hace un par de días. Y pues yo espero verlos a ustedes, creo que es el 10, si no estoy El mal. 10 es licenciado. Sí, Lic, Sí, el el 10. 10 a las 5 de la tarde. Ahí ya nos asignaron los salones y entonces es esta semana que viene, ¿no? ¿O La sería otra, hasta la Lic. otra? Sí, es la otra, va. Es la otra, sí. Bueno, entonces yo creo que por aquí vamos a dejar
por el día de hoy esta clase. Me quedaron algunos temas por acá, pero creo que ya no doy más en mi garganta. Feliz Y noche, hice Lick. el mayor. Y así es que les deseo una feliz noche y que descansen hoy. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado, que siga mejor. Gracias, licenciado. Feliz noche, que se mejore. Se recupera, Feliz licenciado. noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Que siga mejor, gusto saludarlo. Gracias. Feliz noche.